Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis mi top 9 de mejores ataques de ciclismo de la temporada 2019. El vídeo está editado por Jose Cycling, que tenéis su canal abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y quiero que también me pongáis en los comentarios después de ver el vídeo si estáis de acuerdo con este top 9 o si os ha faltado alguno de los ataques que hemos visto en esta temporada. Y en la posición número 9 ponemos a Egan Bernal en la etapa 19 del Tour de Francia 2019, un ataque a 43 kilómetros de meta que le hizo coger la ventaja para ponerse con el maillot amarillo, aunque la etapa se tuvo que neutralizar y por eso este ataque no está muchísimo más arriba, aunque fue muy valiente. En la posición número 8 tenemos la etapa 17 de la Vuelta a España con un super ataque del De Keuny con 7 corredores y 4 corredores del Movistar, del Sunweb y del Ineos que sacaron más de 5 minutos al pelotón en más de 200 kilómetros tirando sin descanso. Etapa que finalmente se llevó Gilbert. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden, I feel your heartbeat lead me straight to you, it's strange. En séptimo lugar tenemos a Thomas de Gendt, el hombre que siempre va escapado y que se metió en la fuga de la etapa 8 del Tour de Francia, más de 200 kilómetros en fuga, atacó en los kilómetros finales y sobre todo le aguantó la distancia al pelotón con una Astana que estaba tirando con todo y aún así pudo ganar la etapa, demostrando que en esto de las escapadas él es el rey. Like you, be strong to hold the powers of the sun. En la posición 6 volvemos a tener a Philippe Gilbert, que a sus 36 años consiguió uno de los monumentos más importantes del año, como es la París-Roubaix, haciendo el ataque bueno a 60 kilómetros de meta, volviendo a atacar en los kilómetros finales para jugarse la victoria con Polit en el velódromo final. Ordinary boy, until I broke the rules, my life destroyed, life destroyed, until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes, how much can I take, my mind will break, will it break, can I take, can I be your super. Número 5 para el extraterrestre Van der Poel, que en la Amstel Gold Race primero hizo un ataque a 50 kilómetros de meta y aunque finalmente los que se fueron Alaphilippe y Fuglsang, hizo un kilómetro final sin pedir ni un solo relevo y sprintando en la parte final para conseguir la victoria, demostrando que físicamente es superior al resto. Fly up, oh
En el número 4 tenemos a Alberto Bettiol en el Tour de Flandes, para mí una de las clásicas más bonitas de este año, e hizo un ataque a 18 kilómetros de meta en el último muro de la jornada con una potencia bestial y sabiendo sufrir en los kilómetros finales para conseguir su primera victoria como profesional a sus 25 años en uno de los monumentos del año como es el Tour de Flandes. En tercer lugar tenemos a Richard Carapaz en la etapa 14 del Giro de Italia 2019, un ataque que le sirvió para ponerse con la malla rosa y recuperar toda la diferencia que había perdido en contrarreloj con Primož Roglič, un ataque a casi 30 kilómetros de meta, en esa subida sacó 30 segundos, en la bajada más de un minuto y en la parte final, que era una subida no puntuable, llegó a sacar hasta 2 minutos a sus perseguidores y así encarrilar este Giro de Italia. En segundo lugar tenemos a Tadej Pogačar, que a sus 20 años hizo un ataque en la etapa 20 de la Vuelta a España 2019 a 38 kilómetros de meta. Antes de ese ataque estaba fuera del podio, pero con ese ataque en un momento quitó a Nairo Quintana del tercer puesto y estuvo a punto de quitar hasta Alejandro Valverde del segundo puesto de ese podio, trabajando él solo contra todo el Movistar que estaba tirando por detrás. Gran victoria que consiguió, su tercera en esa Vuelta a España 2019. En primer lugar hemos decidido poner a Remco Evenepoel, que a sus 19 años hizo una exhibición brutal en la clásica de San Sebastián, viendo cómo sufría en el kilómetro 37, incluso se sacrificaba por sus compañeros llevándole bidones, pero a 20 kilómetros atacó junto a Skuggin y en la subida final lo dejó sentado, en rampas de doble dígito que parecía que no le pesaban y en la bajada final y en el llano final con una exhibición brutal, sacando 38 segundos al pelotón perseguidor y consiguiendo una victoria muy importante de este joven que tiene un futuro prometedor. Pues déjame abajo en los comentarios qué ataque te ha faltado en este vídeo, también si hubieras cambiado el orden que nosotros hemos elegido, y te dejo ahí abajo el canal de José Cycling, que si os hace falta motivación para el ciclismo y para salir en carretera o en montaña, os va a venir muy bien, y también darle al like y suscribiros si queréis más contenido de este tipo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.